Bueno, si les parece, la idea, como ustedes pidieron, es hacer un breve repaso para el examen, el parcial, la evaluación de mañana de UTI 6. Y si están de acuerdo, yo armé como un recopilado de las presentaciones con un nexo un poco diferente para poder contar como el cuentito, digamos. Si están de acuerdo, vemos eso y luego dejamos un lugar para dudas y consultas puntuales que tengan al final de las clases. ¿Les parece? Casi impecable. No sé los demás qué Buenísimo, opinan. buenísimo. Bien. Bueno, espera que no les compartí. Puse la pantalla grande y no compartí. Ahora sí. Bueno, mañana tenemos la evaluación de UTI 6 en lo que va todo lo visto en el curso, desde el ovario hasta las primeras semanas del desarrollo, hasta la gastrulación, semana 8 del desarrollo. La idea de ahora es jerarquizar un poquito los principales contenidos que ustedes tienen que manejar de vistas a la evaluación de mañana. Está puesto lo principal, estas son las cosas principales que sí o sí hay que saber, lo que se va a evaluar, lo que ningún estudiante que salga del curso puede no saber esto, así que es importante eso. Bien, nosotros en el curso trabajamos básicamente dos grandes órganos, que son el masculino y el femenino, órganos reproductores masculinos y femeninos, y vimos cuáles eran sus características y cuáles eran sus funciones. Y posteriormente vimos qué pasaba cuando estos dos productos finales de cada uno de los aparatos reproductores se combinaban y daban lugar a un nuevo individuo a través de la fecundación, segmentación y gastrulación. En el curso comenzamos hablando primero del femenino, luego del masculino, luego fuimos de nuevo al femenino para ver la parte del transporte del cigoto. Hoy vamos a cambiar un poquito el cuento y vamos a comenzar por el aparato reproductor masculino. Ahora hemos visto que tenía dos grandes sectores, que era un sector testicular dedicado a la producción de hormonas y a los gametos, y luego tiene una porción de transporte que están incluidos los conductos eyaculatorios, epidídimos, vesícula seminal y la próstata como otra glándula endocrina, que se encargaban de llevar al aparato genital femenino los gametos producidos. La principal función de estos órganos, entonces, son dos. Tenemos por un lado la función exócrina, que es la formación de los gametos con su liberación, y la función endocrina, que es la producción de esteroides, específicamente testosterona. Y habíamos visto que estas principales funciones ocurren sobre todo en el testículo, donde la producción de testosterona tiene algunas características diferentes a la producción de hormonas femeninas, ya que la producción de testosterona aumenta en la etapa fetal, luego disminuye en la etapa de infante y niñez hasta la adolescencia, donde en la pubertad se produce un aumento sostenido a lo largo de la vida del individuo hasta la senescencia o andropausia cerca de los 60 años, donde comienza gradualmente a haber un descenso de la hormona. Si uno puede pensar que a lo largo de la vida del individuo esto es algo que es variable, o sea, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, en realidad si nos centramos en la etapa activa reproductora de lo que es un individuo que está reproductivamente activo, en la adultez, luego de la pubertad, vemos que es constante y que esta no varía como si sucede en el aparato genital femenino. ¿Qué es entonces lo que lleva a que esto suceda? Habíamos visto que hay diferentes tipos de células ubicadas en el estroma testicular.
este estroma testicular, que va a estar conformado por dos grandes sectores. Por un lado, una túnica Golgi conformada por un tejido conjuntivo denso y irregular, en el cual podemos distinguir fibroblastos y algunas células musculares lisas que contribuyen con la contracción testicular para la liberación de los espermatozoides. Por debajo de esta túnica Golgi encontramos una túnica vasculosa, que hay un tejido conjuntivo laxo que contiene gran cantidad de vasos sanguíneos para nutrir justamente a este órgano. Y por dentro de la Golgi, o sea, hacia adentro encontramos propiamente lo que es el parénquima testicular, pero entre ese parénquima también encontramos estroma. Y en el estroma encontramos el tejido conjuntivo intersticial laxo. Aquí podemos ver parte de la cápsula que habíamos visto, la cápsula testicular, con su túnica Golgi, túnica vasculosa. Y acá vemos los túbulos seminíferos y entre ellos tejido conjuntivo intersticial, en el cual en este tejido conjuntivo intersticial encontramos vasos sanguíneos, tejido conjuntivo laxo con las propias células, tejido conjuntivo laxo, macrófagos, linfocitos, etcétera, y las células de Leydig. Estas células de Leydig, que son células que se agrupan en cúmulos grandes, poliédricas, eosinófilas, con un citoplasma como espumoso debido a la gran cantidad de gotitas lipídicas que contienen, dado que son estas células las que se encargan de producir testosterona. Hemos visto que tenía algunas características particulares desde el punto de vista de microscopía electrónica de transmisión, con un aparato sintético secretor muy desarrollado, abundantes gotas lipídicas, y que se encuentran formando parte del estroma del tejido conjuntivo intersticial. Y acá estamos viendo la función endocrina del testículo. Sin embargo, si nos centramos en la porción exócrina, tenemos que ir a analizar los túbulos seminíferos. Estas estructuras que están muy enrolladas, que son 4 a 6 túbulos por lobulillo, y que en su interior contienen un epitelio seminífero encargado de formar a los gametos masculinos. Ahora hemos visto que en este epitelio seminífero teníamos muchas células, tanto células que eran de sostén como células germinativas. Habíamos dividido a la célula de sostén, le damos un nombre como célula de Sertoli, y hemos visto que la célula de línea germinal la dividimos según las etapas de la espermatogénesis, en espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y espermatozoides. Todas estas células son visibles aquí dentro del túbulo. Observamos el túbulo, vemos los diferentes tipos de células, podemos distinguir claramente espermatocitos primarios, células de Sertoli, espermatogonias, espermátides iniciales. Aquí, acá aparecería espermátides tardías y no se ve en esta imagen ningún espermatozoide. Por fuera del túbulo, lo mismo. Células de Leydig, fíjense en cúmulos, eosinófilas, citoplasma espumoso, núcleo redondeado, vasos sanguíneos. Y dentro de estas células encontramos las células de Sertoli, que son estas que aparecen aquí, que ocupan todo el epitelio seminífero, con un núcleo en forma triangular, con núcleo evidente que presenta un aparato nuclear tripartita, y son las encargadas de formar la barrera hematodenticulares, que hemos visto que era un espacio que dividía a las células que son genéticamente iguales entre sí de las células que son genéticamente diferentes entre sí y entre las demás del cuerpo. Esto genera dos compartimientos, un compartimento basal y un compartimento abdominal, evitando que las células se mezclen y pueda desarrollar alguna patología autoinmune. Esta barrera hematotesticular está dada por complejos de unión y uniones comunicantes que forman estos compartimentos que les acabo de comentar. No solamente las células de Sertoli tienen una función exógena que contribuye con la liberación de los espermatozoides en la etapa de espermiación, sino que también tiene un componente de una función endócrina,
dado que libera una hormona llamada ABP, que es la proteína de unión de andrógenos, o androgen binding protein, que se encarga de justamente unir los andrógenos secretados por la célula de Leydig, la testosterona, para fomentar la espermatogénesis. Esta espermatogénesis, que hemos visto tenía varias etapas, que comenzaba en la pubertad y se divide en tres etapas. Una etapa espermatogónica, una etapa espermatocítica y una etapa de la espermátide. La fase de las espermatogonias, o espermatogónica, está dada, lleva ese nombre, debido a que encontramos dos tipos celulares que son las espermatogonias. Vamos a encontrar espermatogonias tipo A y tipo B. Dentro de las espermatogonias tipo A, vamos a encontrar dos tipos, las A oscuras y las A claras. Las A oscuras son las primeras células de la espermatogénesis, tienen un núcleo en el cual habitualmente se distinguen dos nucleolos, y son las que van a continuar con la espermatogénesis. Mientras que las células espermatogonias A claras actúan como reservorio de células madre para que haya siempre células que se puedan formar dentro de la espermatogénesis. Entonces las espermatogonias A oscuras se van a diferenciar a espermatogonias tipo B, que esas son más difíciles de distinguir debido a que su periodo es muy corto, su periodo de vida o de transdiferenciación es muy corto y son más difíciles de distinguir. Aquí ponemos en este esquema patogonias tipo A claras, tipo A oscuros y tipo B. De esta forma completamos la fase espermatogónica y entramos en la siguiente fase. Acá podemos ver como ampliando la espermatogénesis. Vimos la fase espermatogónica. Fíjense que ocurrieron procesos de mitosis, donde se aumentó el número de células con la división igualitaria de los cromosomas. Y entramos entonces en la fase espermatocítica. Dejamos la fase espermatogónica y nos vamos a los espermatocitos, donde acá sí empieza a ocurrir la meiosis con una reducción e intercambio de información genética. Debido a esto, es que los espermatocitos respecto a las espermatogonias cambian en su lugar de posición dentro del epitelio germinativo. Las espermatogonias estaban a nivel basal, mientras que los espermatocitos van a estar a nivel abdominal, debido a que contienen diferentes tipos de material genético, ya que hubo un intercambio de material genético, una reducción de cromosomas, lo cual genera que sea posible algunas patologías y se deba modificar la respuesta inmunitaria. Estos espermatocitos encontramos en dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios contienen 46 cromosomas y son los que se van a continuar dividiendo y van a sufrir el proceso de mitosis para reducir su contenido de ADN y hacerse haploides. Una vez que estos espermatozoides primarios entran en la meiosis 1, donde se reduce la cantidad de ADN, pasan a espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios tienen una vida media muy corta y por lo general son difíciles de visualizar en el microscopio. No así con los espermatocitos primarios, que estos tienen una vida media más larga y se diferencian claramente al microscopio óptico, dado que justamente como ocurre la meiosis 1, tienen diferentes variedades de
el ordenamiento de los cromosomas y uno los puede ver dentro del núcleo a esos cromosomas y poder saber en qué etapa de la meiosis están estos espermatocitos primarios. Sin embargo, esto no es para que ustedes los puedan distinguir. O sea, no es el objetivo de la clase. Sí lo pueden distinguir, pero no es el objetivo. Estos espermatocitos secundarios van a continuar diferenciándose para seguir avanzando en el proceso de la espermatogénesis. Fíjense acá, como tenemos las espermatogonias, tipo A, oscuras y claras, tipo B, fase espermatogónica. Analizamos recién la fase espermatocítica con las primarias y las secundarias. Y estos espermatocitos secundarios se van a diferenciar a espermátidos. Y con esta diferenciación comienza otro proceso, que acá no hay división celular, porque hasta acá había división celular. Acá ya no hay división celular. Acá lo que sucede es una propia diferenciación, donde se diferencian estas células en un proceso llamado espermiogénesis. O sea que la espermiogénesis está dentro de la espermatogénesis. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides y la espermiogénesis es la diferenciación de las espermátides. ¿Bien? Estas espermátides pueden ser iniciales o tardías, o iniciales o avanzadas, o primarias o secundarias, es lo mismo, o cortas, redondeadas y alargadas, depende del texto donde lean. Son las últimas células de la espermatogénesis y las primeras células de la espermiogénesis. Aquí va a continuar cambiando la morfología de estas células, donde vamos a encontrar que las primarias son redondeadas, como podemos ver aquí, y las secundarias son más alargadas, como podemos ver aquí. Y esto lleva a un proceso, que es la espermiogénesis, que se divide en 4 etapas. La fase de Golgi, la fase de capuchón, la fase del acrosoma y la fase de la maduración. Habíamos visto que lo primero que sucedía en esta espermátide inicial, o redonda o primaria, es que hay un reordenamiento del aparato de Golgi, donde se empieza a secretar, se empieza a formar un gránulo de secreción, que después sabimos que era la vesícula acrosomal. Se condensa eso a nivel supranuclear y se empieza a envolver el núcleo con este gránulo acrosómico, esta vesícula acrosómica que se va formando, para formar el capuchón acrosómico. Mientras sucede esto, los centriolos se ubican en el polo opuesto de esta vesícula acrosómica y comienzan un reordenamiento del citoesqueleto para llevar el citoplasma hacia atrás, ordenando los microtúbulos, para formar posteriormente el flagelo. Por lo tanto, la fase de Golgi está desencadenada por este ordenamiento de la parte de Golgi y el inicio de formación de la vesícula acrosómica. La fase del capuchón es cuando se comienza a envolver al núcleo. La fase del acrosoma está dado cuando ya el núcleo está envuelto y comienza a ordenarse el citoplasma. Y la maduración ocurre cuando las mitocondrias migran hacia este flagelo que se comenzó a formar, el centriolo, y quedan acomodadas formando una vaina mitocondrial. Y acá encontramos entonces a la espermátide tardía, elongada o secundaria, y es esta espermátide la que debe deshacerse de su citoplasma para convertirse en espermatozoide. Este proceso de la liberación de la espermátide de su citoplasma se conoce como espermiación, donde se libera a la espermátide produciéndose el espermatozoide. Este proceso de espermiación lo lleva adelante la célula de Sertoli, porque es la célula de Sertoli quien, desde la fase espermatogónica, iba compartimentando a cada una de los diferentes estadios celulares que van avanzando hacia la diferenciación de los espermatozoides, y posteriormente, por el reordenamiento del citoesqueleto de la célula de Sertoli, se produce la liberación de esta célula a través del proceso denominado espermiación, que si bien este proceso es un proceso continuo, al sacar una foto se puede evidenciar, porque aquí se puede ver cómo tenemos espermátides tardías que contienen mayor cantidad de citoplasma
que estas espermatides tardías que contienen menor cantidad de citoplasma. Y posteriormente, en la luz del túbulo, podemos observar espermatides tardías liberadas o espermatozoides. Estos espermatozoides que hemos visto que tienen diferentes sectores, como macro, una cabeza y una cola, en la cual en la cabeza podemos encontrar el acrosoma y el cuerpo, y en la cola vamos a encontrar el cuello y las piezas intermedias, principales y terminales. Este espermatozoide uno lo puede diferenciar porque lo mira al microscopio y lo ve en la luz del túbulo, también lo vamos a ver en la luz del epididimo, o lo puede diferenciar al colorearse con la técnica del ácido periódico de Schiff, debido a que el acrosoma contiene glucoproteínas y por lo tanto la cabeza de este espermatozoide se va a colorear intensamente con el ácido periódico de Schiff. Dentro de la cabeza de este espermatozoide vamos a encontrar al núcleo protegido por el acrosoma. Luego vamos a encontrar la cola, que va a estar conformada por el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. ¿Cómo diferenciamos cada una de estas piezas? Lo primero a tener en cuenta es que la pieza principal, la pieza intermedia, perdón, va a contener a las mitocondrias. Es decir, que aquellas mitocondrias que se habían reordenado durante los procesos de espermiogénesis se van a ubicar siempre en la pieza intermedia, mientras que la pieza principal y la pieza terminal se van a diferenciar porque la pieza principal contiene estas vainas fibrosas por fuera, que se denominan costillas, y forman fibras gruesas fibras finas, perdón, fibras gruesas y fibras finas, que no están presentes en la pieza terminal, donde solamente vamos a encontrar al axoplasma, axonema o citoplasma de la célula. De esta forma, observamos cómo a partir de una célula redondeada, inmóvil y diploide, se forma una célula alargada, móvil y haploide, dando lugar al gameto masculino. Este gameto masculino que es quien tiene que llegar al aparato genital femenino para que suceda la fecundación. Pero para ello tiene que atravesar la otra parte de los sistemas genitales masculinos, que son las vías conductoras, que está dado por el epidídimo y los conductos eyaculatorios. Previamente a llegar al epidídimo, dentro del propio testículo, estas células tienen que atravesar el mediastino testicular. Habíamos visto que en el mediastino testicular era un congruente de diferentes túbulos seminíferos que llegan al mediastino y allí drenan hacia los conductillos deferentes para formar posteriormente el epidídimo. Este epidídimo, que no es más que un conjunto de túbulos enrollados entre sí, presenta tres sectores: una cabeza, un cuerpo y una cola, que bordean al testículo. ¿Qué va a haber adentro del epidídimo? Y espermatozoides, llenos de espermatozoides, que se formaron y fueron liberados en el testículo. Rodeando a estos espermatozoides vamos a encontrar una mucosa que va a estar conformada por un epitelio cilíndrico pseudo-estratificado ciliado, como muy bien pueden ver aquí en la imagen, y más por fuera una capa muscular, de músculo liso, que es quien se va a contraer durante la eyaculación para liberar a estos espermatozoides, que van a continuar su trayecto por el epidídimo y van a avanzar hacia el conducto deferente. El conducto deferente es el homólogo al oviducto y también es muy parecido con el uretra y la uretra, que imagino que lo habrán visto en DREM, en UTI 5, perdón. Entonces, al ser el homólogo al oviducto, es básicamente un conducto de pasaje, en el cual vamos a encontrar una mucosa, que su luz tiene pliegues, al igual que el oviducto, una gruesa capa muscular, que es la que se va a contraer para transportar a estos espermatozoides hacia afuera del testículo, y una serosa,
que va a recubrir a este órgano intraabdominal. En el pasaje de los espermatozoides, o sea, aquí esta luz no hay nada, pero tendría que haber acá espermatozoides, ¿verdad? Durante el pasaje por el conducto deferente, este conducto atraviesa dos glándulas importantes. Por un lado, la vesícula seminal, que es una glándula que se va a encargar de secretar sustancias nutritivas para el espermatozoide, disminuir, secretar una sustancia alcalí para disminuir el pH vaginal y va a estar encargada de formar parte de la composición del semen. Esta glándula contiene un estroma, que está formada por una cápsula de tejido conjuntivo denso, que emite tabiques y segmenta la glándula, eso es como toda glándula, y un parénquima, que está formado por una mucosa y una capa muscular. La mucosa, como pueden ver aquí, va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico pseudo estratificado, con células que parecerían estar una arriba de la otra, y por debajo una lámina propia. Por fuera de esta mucosa, obviamente que vamos a encontrar a la capa muscular, que es quien se va a contraer y va a colaborar con la continuidad del pasaje de estos espermatozoides hacia el final de la uretra para que suceda la eyaculación. Sin embargo, para que esto suceda, tiene que pasar por otra glándula, que es la próstata. Hemos visto que esta próstata, al igual que toda glándula, está conformada por una cápsula que emite tabiques y segmenta al órgano en lóbulos y lobulillos. Y desde el punto de vista funcional, esto es más patológico, porque en realidad está vinculado más a la patología neoplásica, prostática, muy frecuente en nuestro medio, que aumenta con la edad, mayor de 50 años, sobre todo mayor de 80 años. Que esta prueba tiene cuatro zonas funcionales. Una zona central, una zona periférica y una zona de transición. Y luego encontramos la zona periuretral, que es la que rodea a la uretra. Fíjense que por acá viene el conducto deferente que atravesó las vesículas seminales y acá está llegando a la próstata para unirse con la uretra para que ocurra la eyaculación y la posterior liberación de los espermatozoides hacia el aparato genital femenino, si es que pensamos que el objetivo final es la fecundación. Posteriormente, dentro de estas diferentes zonas de la próstata, comienzan a aparecer algunos elementos característicos de la glándula. Primero que nada, un epitelio glandular cilíndrico simple y unos cuerpos amiláceos que son claramente evidenciables en esta glándula, que aumentan con la edad y tienen aún función desconocida. ¿Qué tendrían que llevarse las glándulas o la parte conductora? Algo muy sencillo. ¿Qué es lo que más varía? La mucosa. La mucosa que empezaba cilíndrica, pseudoestratificada, ciliada en el conducto deferente y que en la próstata termina cilíndrico simple. O sea, ¿qué es lo que disminuye? Disminuye la capa de células, la cantidad de células. La capa sigue siendo una, pero disminuye la cantidad de células que hay. El tamaño de las células se mantiene, son todas cilíndricas. Pero es para que entiendan que es como un proceso gradual que hay entre los diferentes sectores conductores y las glándulas accesorias del sistema genital masculino. Entonces, vimos todo el sistema genital masculino y nos detenemos aquí en este sector que es como que recién salió el espermatozoide por el útero. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver qué está pasando en el aparato genital femenino. Donde hemos descrito que el aparato genital femenino está compuesto por un útero y dos ovarios, principalmente. Obviamente que también contiene a nivel interno la vagina, a nivel externo la vulva, pero nos centramos específicamente en los ovarios, que son quienes tienen una función muy particular, que es muy similar a la función de los
testículos. Los ovarios tienen una doble función de formar los gametos femeninos y la síntesis y secreción de hormonas esteroides. En este caso, no es la testosterona, sino que son los estrógenos y los progestágenos. Sin embargo, hayamos visto que para formar progestágeno necesitamos testosterona. O sea que hay un paso en común que sucede tanto en los masculinos como en los femeninos, pero en los femeninos hay una enzima, que es la aromatasa, que hace pasito más y convierte a los derivados de la testosterona en derivados de los progestágenos. Esta conversión da lugar a que aumenten los niveles de progestágeno. Pero estos niveles de progestágeno no son constantes como si lo son en el hombre, sino que estos niveles de esteroides, perdón, no de progestágenos, habría que ver si el hombre tiene, creo que sí tiene un aplanamiento de los progestágenos. Estos esteroides que en el hombre tienen un aplanamiento, una continuidad, en la mujer presenta unas fases cíclicas. Cada más o menos 28 días, la hipófisis, a través de la secreción de las células basófilas, las gonadotropas, liberan LH, FSH, que modulan la acción ovárica para generar una variación de las hormonas esteroides, estrógeno y progesterona. Y esto lleva a una modificación de los demás órganos femeninos, genitales, reproductores secundarios, como son la glándula mamaria y el útero. Y a su vez también implica que haya determinadas modificaciones en el ovario, sobre todo en los folículos ováricos, a lo que denominamos ciclo ovárico. Este ciclo ovárico que se puede ver muy bien dentro del ovario, recordemos que el ovario es un órgano par intraabdominal que está compuesto por un estroma y un parénquima, donde el estroma va a estar compuesto por una cápsula, una túnica alburgínea, y un tejido conjuntivo laxo en la médula, y el parénquima va a estar compuesto por los folículos ováricos. Este órgano par intraabdominal contiene a los folículos ováricos, que son quienes van a formar a los gametos femeninos. Hemos visto que estos folículos ováricos sufren diferentes cambios estructurales y funcionales para producir finalmente al ovocito ovulado o al, fue la palabra de esto, al óvulo, que se libera para que sea fecundado. Estos folículos ováricos sufren de sucesivos cambios y le damos determinados nombres a cada uno de ellos, comenzando por los folículos primordiales. Estos folículos primordiales aparecen en la vida fetal y son los que la mujer nace y son la capacidad reproductiva, o sea, la cantidad de ciclos que va a tener la mujer. No quiere decir que sea la cantidad de hijos que pueda tener, porque recuerden que en cada ciclo se reclutan X cantidad de ovarios, de folículos, perdón, y no todos son fecundados, de hecho ni siquiera todos llegan a madurar, muchos se atrecian, de hecho la mayoría se atrecian. Entonces no es que tenga, o sea, sí teóricamente la cantidad de folículos primordiales es igual a la cantidad de hijos en un mundo ideal o en un mundo controlado por el hombre, pero en forma natural eso no sucede. La cantidad con que la mujer nace de folículos primordiales es la cantidad de ciclos que va a tener. Más o menos por eso es que hay una vida determinada reproductiva femenina y no masculina, donde la mujer, luego de los 40 años, entra en una etapa de cese de producción de gametos conocida como la menopausia. Gametos y hormonas, ¿verdad? Estos folículos primordiales que aparecen en la vida fetal están influenciados por las gonadotropinas, a pesar de que son independientes de ellos, es decir, su aparición no depende de que exista una liberación de la hipófisis, están inmediatamente por debajo de la túnica albuginea, y esto es muy importante lo que voy a decir, están conformados por un epitelio simple plano. A este ovocito lo rodea un epitelio simple plano. ¿Por qué es importante este epitelio simple plano? Porque es él quien va a suceder, quien va a sufrir, perdón, diversas modificaciones para llegar a la formación del óvulo. ¿Bien? Este epitelio simple plano va a crecer y se va a transformar en epitelio cúbico simple.
De esta forma, nos encontramos ya frente a un folículo primario unilaminar en el cual encontramos a este epitelio cúbico simple, el ovocito que no cambió de tamaño, se mantuvo igual, por debajo una membrana basal, y entre el epitelio y el ovocito empieza a formarse la zona pelúcida. Zona pelúcida que se hace ya evidente en el folículo secundario. Ya está completamente formada y separa al ovocito del epitelio folicular. Este epitelio folicular que ya no es más cúbico simple, sino que ahora pasó a ser cúbico estratificado. ¿Bien? Fíjense en las homologías. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las células de Sertoli eran las células que rodeaban a los gametos? ¿Quiénes son acá las células que rodean al gameto? Las células foliculares. Es decir, se repite la historia. Cambia un poco la forma y la función, pero es muy similar todo. ¿Bien? Este epitelio, que es estratificado cúbico, continúa madurando y empiezan a aparecer sectores de cavidades a los cuales denominamos antros. Estas cavidades antrales dan origen al folículo secundario o antral, el cual provino del folículo primario multilaminar y va a continuar su diferenciación hacia dos posibles caminos: la atresia o la maduración folicular y la posterior ovulación a través de la formación del folículo de grafo. Eso es lo que puede llegar a pasar. ¿Bien? También se puede atreciar de una a un folículo primario, ya sea uni o multilaminar. ¿Bien? Este folículo secundario tiene una particularidad, que es que el epitelio folicular se encarga de formar las hormonas femeninas. Recordemos que este epitelio está rodeado por la teca, tanto interna como externa, que la teca comienza a formarse a nivel del folículo primario multilaminar. Primero una teca interna, luego una teca externa, manteniéndose la interna, donde la interna es muy vascularizada. Y eso es importante porque las células de la teca interna contienen vasos sanguíneos para aceptar las hormonas que son sintetizadas en el folículo, las células de la granulosa. Ocurre explicar acá un intercambio entre progesterona y androstenediona, que son dos derivados de la testosterona. Ya no derivados, son dos formadores de testosterona, pero fíjense que es la aromatasa que contiene la célula granulosa la enzima que tiene la capacidad de transformar la testosterona en estradiol, es decir, estrógeno, para luego liberarlo al tejido sanguíneo. Sin embargo, esta testosterona o progesterona proviene de las células de la teca interna, producto de la interacción de la hormona luteinizante, que es secretada por las células basófilas de la hipófisis. Estas hormonas se producen en la teca interna, progesterona o derivados de testosterona, y luego en la célula de la capa folicular, la capa de la granulosa, a través de la aromatasa, se produce la formación del estradiol. Fíjense cómo ambos sectores del folículo responden al hormona luteinizante, pero solamente la capa de las células foliculares responde a la FSH, que es la capa folículo estimulante. ¿Sí? Por lo tanto, este folículo secundario puede pasar dos cosas: o se aprecia o continúa su maduración. Si continúa su maduración, se va a conformar en el folículo terciario, folículo secundario o de Graf, dependiendo de cómo lo lean en qué libro, pero es lo mismo, que contiene algunas características estructurales clásicas, como son el ovocito, rodeado por la zona pelúcida, rodeado por un epitelio biestratificado o estratificado cúbico, al cual denominamos corona radiada, que está como anclado al resto de las células foliculares a través del cúmulo oóforo, que está anclada al epitelio folicular. Debajo del epitelio folicular encontramos a la teca interna y a la teca externa. Ahora, entre este epitelio folicular y la corona radiada vamos a encontrar una gran cavidad que se había comenzado a formar en el folículo secundario, pero que aquí ya está formada y denominamos como una sola cavidad antral.
Este folículo, de nuevo, puede seguir creciendo o, como los demás folículos anteriores, puede evolucionar hacia la atresia y que se produzca una degeneración y absorción de todo, del gameto femenino, de las células foliculares y de la teca, generando una involución folicular, llevando a que el folículo quede como una glándula intersticial que lo único que produce es testosterona. Fíjense acá, no tenemos células glandulosas, no hay aromatasa, sino que produce aldosterona, que es su único paso preferencial, no es que sea el único paso preferencial, es la testosterona. Por eso es que en algunos tumores o cuando viene la menopausia, cuando ya no hay más células foliculares, ocurre una masculinización de la mujer debido al aumento de la testosterona. Ahora, si estos folículos no se atresian y continúan su maduración y posterior liberación, ocurre la ovulación. Ovulación es un proceso regulado por un pico de las células, hormonas de las células basófilas, la LH y la FSH, las gonadotropas que están en la ADN hipófisis, que producen también un pico de estrógenos, generándose la ovulación. La ovulación es la liberación del gameto femenino hacia la cavidad intraperitoneal de la mujer. Este ovocito que fue liberado en la cavidad abdominal, es decir, en el peritoneo, está libremente, ahí tiene que ser captado y llevado de nuevo al sistema genital femenino. Es como que se formó el sistema genital femenino y luego se fue y quedó a la deriva, y luego tiene que ser como captado de nuevo. Para que sea captado de nuevo, existe el oviducto o las trompas de falopio, donde estas trompas o oviductos tienen diferentes sectores que las podemos distinguir sobre todo por las características de su mucosa. Tenemos el sector de las fimbrias, que es quienes van a través del batido ciliar y el movimiento muscular y las citoquinas a atraer a este ovocito hacia el útero, y luego va a ir atravesando este oviducto que se va a encontrar con los diferentes sectores del linfundíbulo, ampolla, istmo y la parte intrauterina. Cada uno de los sectores tiene características diferentes en las cuales se diferencia la mucosa, sobre todo, luego la muscular y menos modificaciones en la serosa. Veamos entonces cada una de las partes de este oviducto, comenzando por el istmo. El istmo es una porción muy cerca del útero, por lo tanto contiene una gruesa capa muscular y poco capa mucosa, pocos pliegues y un epitelio no muy desarrollado. Más allá afuera del istmo encontramos el sector de la ampolla, el sector en el cual suele suceder la fecundación. Y para que la fecundación suceda, tiene que ocurrir que ambos gametos, tanto masculino como femenino, se detengan y se puedan unir. Es por eso que esta ampolla contiene una gran cantidad de pliegues de mucosa, como un epitelio muy desarrollado, para justamente atrapar y como congelar o movilizar a estos gametos para que pueda ocurrir la fecundación. Más externamente, entre las fimbrias y la ampolla, encontramos el infundíbulo, en el cual nuevamente involuciona la cantidad de pliegues mucosos, menos que la ampolla, más que el istmo, por supuesto. Este es un sector de transporte en el cual se transporta al ovocito que fue captado por las fimbrias. Este ovocito, que fue captado por las fimbrias, tiene que ser transportado hacia el útero. Recuerden que habíamos visto que había dos fases. Una fase lenta, que es el transporte que pasa por la polla, que justamente es lento para dar lugar a que se encuentre con los espermatozoides. Y luego una fase rápida, que va velozmente hacia el útero. ¿Por qué rápida? Y porque pasaron dos cosas. O no se fecundó o se fecundó. En cualquiera de los dos casos, esta célula es enemiga. ¿Por qué? Porque los cromosomas son diferentes, la carga genética es diferente.
no es que sea enemiga, es que es extraña para el cuerpo. Entonces tiene que ser destruida. ¿Entonces, se da un poquito de tiempo para ver si se encuentra con el otro gameto masculino, y si no, rápidamente al útero para ser destruido. De esta forma, vimos cómo se producen los gametos masculinos y cómo se producen los gametos femeninos. ¿Bien? Es un pequeño corte para tomar aire y para descansar mi cabeza, pues en casi una hora resumí mucho conocimiento. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? Pues, Sí, profe, recién nombraste la fase lenta y la fase rápida. ujú. La fase lenta dijiste que era el transporte por la ampolla. Sí, Esa diapo. Y la fase rápida es el transporte por el istmo. pues, en realidad fue el istmo y sí, la parte intrauterina es la otra parte del oviducto. O sea, el, el ovocito, vamos a poner otra imagen más favorable. No tengo una imagen más favorable. El ovocito es captado por las fimbrias, pasa al infundíbulo y por la ampolla, y eso más o menos está 3 días. Ahí dando vuelta entre la ampolla y el infundíbulo, demora unos 3 días. Fase lenta. Posteriormente, del infundíbulo, perdón, de la ampolla hacia el istmo y la porción intrauterina demora 8 horas. O sea, pasamos de 3 días a 8 horas. Esa es la fase rápida. No sé si contesté tu consulta. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de continuar con la segunda parte del curso? Creo que lo, profe, quedó claro. Bien. Me oxigeno y sigo. Entonces tenemos, se produjo la liberación del espermatozoide y se produce la liberación del ovocito, ambos gametos, masculinos y femeninos. Acá van a pasar dos cosas. ¿Se van a encontrar o no se van a encontrar? ¿Bien? Con fines didácticos, vamos a asumir que se encuentran. Si se encuentran, sucede la fecundación. Que la fecundación no es más que la unión de los gametos, masculino y femenino. Esta fecundación que se divide en 4 fases. Tienen que pasar 4 procesos para que suceda. El primero es el encuentro. Tienen que encontrarse, si no, imposible. ¿Bien? Segundo, la penetración de la corona radiada. ¿Se acuerdan que este ovocito, como se ve acá en la imagen, es liberado, rodeado por las células foliculares? No está solito, sino que está rodeado por las células foliculares. Una vez que sucede esta eh, penetración de esta corona radiada de las células foliculares, va a suceder una penetración de la zona pelúcida, porque entre el ovocito y la corona radiada está la zona pelúcida, que ya habíamos dicho que se formaba a partir del folículo primario unilaminar. ¿Bien? Para que esto suceda, tienen que pasar algunos pasos particulares, que la vamos a ver a continuación, y posteriormente sucede el ingreso, la fusión de membranas, el ingreso de este gameto masculino hacia el interior del gameto femenino para que se produzca la fecundación. El proceso tal vez más importante que tiene que suceder para que esto suceda es la unión de los ZP. ¿Se acuerdan que los ZP eran proteínas, glucoproteínas, que se encontraban en la zona pelúcida y que eran especie específica?
que es un vestigio de la evolución que quedó remanente en los mamíferos, o sea, capaz que con los millones de años siguientes se elimina esto, que genera que la parte del ZP3 pueda solamente reaccionar y unirse con el espermatozoide masculino para generar la reacción acrosomal. De lo contrario, no habría reacción acrosomal y no se podría atravesar la corona radiada. La corona radiada, no, perdón, la zona pelúcida. ¿Para qué esta reacción acrosomal suceda o qué es la reacción acrosomal? Es la liberación de las enzimas que están atrapadas en el acrosoma que se formó en la espermiogénesis, en la fase de Golgi. Estas enzimas son muchas, la mayoría de ellas son colagenasas, familia de las colagenasas, para justamente disgregar la matriz extracelular que hay entre las células foliculares y poder atravesar esa capa. Y finalmente, dejar en evidencia el ácido siálico para que pueda unirse a la zona pelúcida y que se produzca el ingreso de este espermatozoide hacia el gameto femenino. Para que este ingreso suceda, tiene que suceder una fijación, es decir, tienen que quedarse quietas estas, estas células, tienen que fijar, tienen que darse tiempo, y luego tiene que ocurrir la fusión de las membranas. Esta fusión de las membranas que va a permitir que el citoplasma se una y ingrese el núcleo del espermatozoide. ¿Cuándo sucede esto en el gameto femenino, en el ovocito? Suceden dos Profe, mecanismos. permiso, una Sí, pregunta. obvio. Entonces, para esto son tres fases, entonces, para la fecundación. Penetración de la corona radiada, Ujú, penetración de la zona pelúcida y la fusión de ujú. las membranas. Sí, Tú dijiste también tienen cuatro. sí, pues tienen que encontrarse, si no se encuentran es imposible. Ah, la primera sería el encuentro. Sí, sí, es algo Está, didáctico, o sea, los libros lo definen como las tres partes porque ya se asume como está, lógico el encuentro. bien, ¿Tá? bien, 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 Porque, a bien, ver, a lo que gracias. hoy es, la reacción acrosomal que estamos viendo acá, por ejemplo, Sí. puede ocurrir sin que haya un encuentro. De hecho, hay espermatozoides que tienen la reacción acrosomal adentro del útero y se mueren ahí. Entonces, no, o sea, sucedió la reacción acrosomal, por ejemplo, y no pasó nada. No tengo claro si ahora lo que le querías comentar de la siguiente fase del ovocito si sucede en ausencia de fecundación, pero hay procesos en los cuales puede ocurrir en ausencia de fecundación, entre ellos la reacción acrosomal. Aquellos espermatozoides que tengan su reacción acrosomal tempranamente nunca van a llegar a la fecundación, por más que se encuentren. Ah, Una vez bárbaro, que, gracias. de nada, y sale todo bien y sucedieron todos estos pasos y ingresó el espermatozoide dentro del ovocito, sucede eh, dos mecanismos que eviten la polispermia, es decir, que no haya, esto pasa en el humano, ¿verdad? No sé si pasa en otros animales, supongo que sí, no lo sé, hay que ver algún veterinario ahí. Pero bueno, en el humano pasa, estoy pensando, porque esto está estudiado en animales y la mayoría de los animales mamíferos son multigaméticos. El humano no sé si pasa, la verdad no sé, no tengo ni idea. Pero en el humano sí pasa, no sé si pasa en todos los mamíferos. Es una pregunta que me hago, no importa, es irrelevante. Para que en el humano no suceda la polispermia, o sea que somos seres que por lo general se gesta un individuo por embarazo, suceden dos mecanismos, un mecanismo lento y un mecanismo rápido. El mecanismo rápido es un cambio de potencial de membrana del olema o citoplasma del ovocito. Hay una despolarización, misma despolarización que ustedes ya vieron en UTI 4, en UTI 3, en todo, en UTI 1. Hay una despolarización. Se abren canales de calcio, cambia el potencial de membrana, y esos canales de calcio generan que aumente el calcio intracelular y se liberen los gránulos corticales. Que estos gránulos corticales producen la hidrólisis de la ZP3 que está presente en la zona pelúcida
lo que va a evitar que se unan nuevos espermatozoides. De esta forma, son dos mecanismos en la cual se evita la poliespermia. ¿Bien? Si esto falla, puede pasar que ocurra un embarazo múltiple. Si bien no es la única forma de los embarazos múltiples, pero una de ellas puede ser esta, que falle la poliesperma y ingresen dos espermatozoides al mismo ovocito. Ahí sería un embarazo múltiple heterocigoto, ¿no? Para que van a ingresar dos espermatozoides diferentes. Y si no sucede, la forma puede suceder un embarazo múltiple monocigoto o no o sí, monocigoto, que serían los mellizos, es que haya una alteración en la división de la siguiente fase, que es la segmentación. Si en la segmentación sucede algo que falle, por algún motivo, puede producirse un embarazo gemelar. Entonces vimos la formación de los gametos femeninos, la formación de los gametos masculinos, el transporte de ambos gametos hacia llegar a la ampolla, la fecundación con sus tres etapas comunes con la compañera, posteriormente el transporte veloz, y durante este transporte rápido de 8 horas sucede un proceso denominado segmentación. La segmentación, y esto es muy importante, es un proceso en el cual lo que sucede es el aumento del número de células. Punto. Va a estar caracterizada por una fase bicelular, una fase de 4 células, a la cual denominamos ya blastómeros, fase de mórula, y la mórula se va a continuar con una masa celular interna y una masa celular externa. Fíjense que en la mórula no hay cavidad. Cuando en este embrión aparece una cavidad, hablamos del blastocito, que contiene un blastocele. Blastocele es la cavidad. ¿Bien? Cele es cavidad en latín, hidrocele, meningocele, blastocele son cavidades en diferentes lugares. Neumocele, cardiocele. ¿Bien? Este blastocito va a estar formado por una masa celular interna, una masa celular externa, a la cual en su conjunto denominamos embrioblasto y trofoblasto. El trofoblasto, que vendría a ser la masa celular externa, va a rodear a este blastocele. De este trofoblasto se va a originar, y esto es muy importante, las vellosidades placentarias. Porque va a ser el trofoblasto quien invade el estroma y el epitelio uterino para colocar al embrioblasto adentro de la mucosa uterina. Miren que yo digo adentro del útero, pero cuando digo adentro del útero no es adentro de la cavidad uterina, sino es literalmente adentro del útero. ¿Tá? O sea, o sea, es como tener un piercing en la lengua. Sí, el piercing está dentro de la boca, pero no está dentro de la boca, está en la lengua. Está metido dentro de la lengua. Acá pasa lo mismo. Por más que digamos que el embrión o el feto está dentro del útero, está literalmente dentro del útero. ¿Bien? Aquí podemos ver este embrioblasto, que ya comienzan a aparecer sus dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Luego tenemos al trofoblasto, que invadió esta mucosa uterina, que se diferenció en dos sectores, citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Este sincitotrofoblasto, al invadir el útero, genera que en la estroma uterina suceda una modificación del estroma uterino y ocurra la reacción decidual. ¿Qué es la reacción decidual? Es la formación de la decidua. Es una modificación de la célula del útero. Es decir,
El sin trofoblasto contacta al útero y el útero reacciona. ¿Cómo reacciona? Diferenciando sus células y convirtiéndolas en deciduas. Son células grandes, poliédricas, con abundante glucógeno en su interior. De esta forma, cuando vemos decidua, podemos decir que estamos en el sector materno de la placenta. ¿Se acuerdan que la placenta o la decidua tenía varios sectores? La placenta, sector materno y sector fetal, y la decidua también tiene varios sectores. Un sector capsular, un sector parietal y un sector basal. Esto se ve, como pueden ver en la imagen, de verdad el embrión está adentro del útero. Posteriormente, cuando va creciendo, va ocupando la cavidad uterina. Pero el embrión no es que crece ahí en la cavidad uterina. No, el embrión crece adentro del extremo uterino. ¿Bien? Por eso tenemos diferentes tipos de vestidos. Y la placenta va invadiendo este útero, habitualmente se inserta en el tercio superior del útero. Si esto no sucede, puede dar lugar a algunas patologías como la placenta previa, que la placenta previa es la inserción de la placenta más cerca del orificio cervical interno, que es este que está acá, donde lo puede ocluir o no. Y eso puede ser causa de aborto, causa de pretérmino o óbito fetal, porque obstruye el canal de parto. Imagínense que la placenta en lugar de estar acá, está acá, obstruye el canal de parto y es un problema. Primero que nada, el feto no puede salir y segundo, hay un sangrado que puede complicar la estabilidad materna o fetal. Y otro que puede pasar con la placenta es que se inserte bien, pero se desprenda antes del tercer periodo del parto, que es el alumbramiento. O sea, se desprenda esta placenta de este sector y se produzca un DPPNI, un desprendimiento prematuro de placenta normal inserta. Es como que un pedacito de la placenta que estaba bien insertada se desprendió, eso genera un sangrado, se llena de sangre, aparece un hematoma. El hematoma es sangre dentro de un tejido, no es. Uno capaz que está muy acostumbrado a pensar el hematoma en un moretón, que un moretón es eso, sangre dentro de la piel, pero dentro del cuerpo puede sangrar y pueden aparecer hematomas adentro del cuerpo. Hematoma estructural, por ejemplo, cuando hay un ACV hemorrágico. Este hematoma, podemos empezar a diferenciar a nivel punto neuroquirúrgico, si el hematoma es sutural o subdural, no entra ahora, pero el hematoma es básicamente un sangrado adentro de un tejido, entonces se desprende esta placenta y aparece un sangrado que puede llegar al shock hipovolémico con el compromiso materno y es indicación de cesárea de urgencia. Entonces la placenta tiene varios sectores, pero lo que hace es invadir al útero. Otra patología que puede ocurrir, como es una invasión, es la mola hidatiforme. Y la mola o la enfermedad trofobástica del embarazo es como un cáncer. La placenta invade sin control. Invade, atraviesa la mucosa de la uterina, llega a la serosa, incluso puede salir hacia afuera e invadir el hígado, el colon. O sea, un cáncer que si no se saca, lleva a la muerte de la persona porque es un tejido que invade todo y funciona como cáncer. ¿Bien? Eso. Recuerden que un cáncer, medimos en la UTI1, es un tejido que tiene una proliferación descontrolada, crecimiento descontrolado y no respeta las uniones intercelulares. Pero la placenta funciona como una especie de cáncer porque lo que hace es invadir, es un tejido invasor y extraño para la madre o para el humano, invade a este útero y puede ser controlado o descontrolado. Normalmente es controlado y en la placenta entonces diferenciamos un sector materno y un sector fetal, y dentro del sector materno, que son la decidua basal, parietal y capsular. Esta placenta que, como dijimos, va creciendo a lo largo del embarazo, que vamos a encontrar una placenta inmadura o una placenta madura. Este crecimiento, esta maduración placentaria, va sucediendo a medida que van pasando los días del embarazo. ¿Y qué es lo que básicamente define si estamos en placenta madura o en placenta inmadura? Es el tipo de vellosidades que tengamos. Si tenemos vellosidades primarias o secundarias, estamos en placenta inmadura, y si tenemos vellosidades secundarias y terciarias, tenemos una placenta madura. ¿En qué se diferencian cada vellosidades? En su interior. Todas las vellosidades van a estar recubiertas por una capa externa de sin sitio trofoblasto.
Todas las vellosidades van a presentar, luego de esta capa del sin citotrofoblasto, una capa de citotrofoblasto. Y a partir de ahí, lo que pasa en el interior de la vellosidad es lo que la diferencia en primaria, secundaria o terciaria. Si esta vellosidad contiene un tejido conjuntivo extraembrionario o mesénquima, es secundaria. Si no contiene primaria. Y si en este tejido conjuntivo extraembrionario o mesénquima embrionario encontramos vasos sanguíneos, es terciario. O sea, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué hay adentro de la vellosidad? ¿Hay vasos? Sí o no. Si hay vasos, terciaria. ¿Hay conjuntivo? Sí o no. Si hay conjuntivo en hay vasos, secundaria. Si hay conjuntivo en hay vasos, terciaria. Y si no hay conjuntivo, primaria. Fin del algoritmo de diagnóstico para diferenciar cada una de las vellosidades y poder hacer un adecuado diagnóstico de placenta inmadura o placenta madura. Esta placenta inmadura que tiene dos funciones. La primera, nutricional, brindar al feto de nutrición parenteral a través de la sangre. Pero también tiene una función endócrina, que es la producción de la progesterona y la hormona colónica humana. Dos hormonas muy importantes para el mantenimiento fetal y la adaptación del cuerpo femenino al embarazo. Una de estas adaptaciones es la maduración de la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene que comenzar a producir leche materna para que pueda suceder adecuadamente en la lactancia posterior al embarazo. Esta glándula mamaria que se divide en dos grandes estadios: mama inactiva o mama activa o lactante. ¿Qué diferencia una activa y una inactiva? Es que una produce leche materna y otra no. La glándula mamaria se divide en un estroma y un parénquima, donde el estroma vamos a tener tejido adiposo, tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso, con tabiques que separan de los bulillos, y el parénquima vamos a contener a los alvéolos glandulares. Ojo, acá son los alvéolos respiratorios, son los alvéolos glandulares. Y en estos alvéolos son los que se va a producir la leche materna, que luego va a ser liberada hacia el pezón a través de los conductos colectores y galactóforos, que esta liberación de la leche materna está estimulada por dos estímulos. Uno mecánico, que es la succión. Eso explica por qué las mujeres pueden ordeñarse la leche con aparatos o forma manual para conservarla en heladeras o para donarlas a otras personas, porque hay un estímulo mecánico, que es la succión. Y el otro estímulo es endocrino, que es la oxitocina. Eso explica por qué las puérperas tempranas y durante el parto, como se aumentan los niveles de oxitocina o cuando se induce un parto y se le coloca a la mujer oxitocina de forma exógena, puede ocurrir una excreción involuntaria de leche materna. Ustedes no, bueno, la gente que hace enfermería, cuando pase por la rotación de ginecología, van a ver que las puérperas o las embarazadas tardías tienen algodones, se ponen algodones en las mamás porque les sale leche de forma espontánea, porque hay una gran cantidad de oxitocina. Entonces, eso libera la secreción de leche materna. Esa oxitocina que es producida por la neurohipófisis, que está almacenada en el cuerpo de Henry. Entonces, mirando los lobulillos, uno puede diferenciar a esta glándula mamaria en glándula mamaria activa o inactiva. La inactiva está en los lobulillos casi inexistentes, perdón, los lobulillos no, los alvéolos casi inexistentes, en el sentido que no tienen luz, un epitelio más atrofiado y abundante estroma, mientras que la glándula mamaria activa tiene un lobulillo con abundante luz, un epitelio púbico bien desarrollado para la producción de la leche materna, y en el interior se puede observar leche materna que va a variar su contenido. La primera leche que sale cuando nace el feto es el calostro, luego tenemos una leche más rica en proteínas y aminoácidos, y finalmente una leche más rica en grasas para
que se sacie a ese infante. Durante cada lactada, la leche que sale al inicio es más rica en anticuerpos y proteínas, y la leche que sale hacia el final es más rica en lípidos, para que justamente haya una saciedad del infante. ¿Bien? Y esta glándula mamaria responde a los cambios hormonales en el embarazo de la progesterona producida por la placenta. De esta forma, le doy un exigimiento sobrehumano para mí. Vimos todo el curso, jerarquizamos los principales contenidos y vieron que hay cosas que no hablamos, como por ejemplo, ¿cuáles? A ver si alguien se da cuenta. Embriogénesis, Bueno, vimos la segmentación. gastrulación, Hipofisiario. Hipófisis bien, nombramos, hablamos muy poco. La gastrulación la nombramos, pero no la profundizamos, digamos. ¿Qué más? ¿Qué nos faltó? Sobre el eje hipofisiario. Sí, ¿qué más? ¿Eso era un tema en concreto o dentro del tema algo que no dimos? Bien, ambas, o sea, dijeron de las dos. Ambas. Puede ser ectodermo, mesodermo y... Ay, La no me... gastrulación, bien. Nos faltó hablar de qué pasa con el folículo ovárico luego de la fecundación. No hablamos del cuerpo albicans ni del cuerpo lúteo. O sea, son algunos piques que ustedes deberán, a la hora de estudiar, que deberían de jerarquizar o no. Si no se habló, tal vez no haya que jerarquizarlo en profundidad. ¿Bien? ¿Dudas, Bien. preguntas que tengan? profe, En- Así, ciclo ovárico y uterino, ¿no? no entendí la pregunta, no sé qué me está hablando, pero no entendí la pregunta. Ciclo ovárico y ciclo uterino, sí, ¿va? Va todo lo que se ve en el curso. Por eso no Gracias. entendí la pregunta. Bien. Una consulta en glándulas mamarias. O sea, el estroma Sí, es todo lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? Y el parénquima son los lobulillos. el estroma es todo lo que es tejido conjuntivo, sí, perfecto. Y el parénquima son la parte funcional de los bulillos. Exacto. Ah, O sea, acá bien. si miras esta imagen, todo lo que es tejido conjuntivo y tejido hipófisis estroma, porque su función es de sostén, y la parte Bien. funcional, que no hay porque está inactiva, la glándula mamaria de toda mujer no embarazada está inactiva siempre, es el parénquima. En la glándula mamaria embarazada, aumenta el parénquima y disminuye el estroma. Siempre en todo órgano, esto aplica para la vida en general, en todo órgano, en todo órgano tenemos el parénquima y el estroma. De hecho, a nivel de medicina tenemos lesiones parenquimatosas y lesiones estromales. No es lo mismo una bala que llegó y atravesó la glándula mamaria en el estroma a una bala que atravesó el parénquima. O sea, capaz que la glándula mamaria justo es un mal ejemplo, pero en el pulmón, el estroma es la pleura y el parénquima es el pulmón. No es lo mismo que un cuchillo llega hasta la pleura que llega hasta el parénquima. La gravedad es diferente. Lo que se va a alterar en el cuerpo es diferente. Entonces siempre se divide estroma y parénquima a todo órgano. Bien. Y tenía otra pregunta relacionada con glándula mamaria, que era el tema de, creo que no lo vimos, ¿no? Pero el tema de los alvéolos glandulares. Mm, Porque no sé, no entiendo dónde es que están las células mioepiteliales. bien. Los alvéolos glandulares son estos que están acá, están ¿Mm? dentro de los lobulillos. Estos son los lobulillos y cada lobulillo tiene un alvéolo. Todo esto que está acá es un lobulillo. Bien. Sí. Denme un segundito, por favor. Esto es un celular.
Hola, disculpa, era una policlínica. La pregunta de Gabriel de los lobulillos. Esto que tenés aquí es un lobulillo, todo esto. Si bien la imagen Sí. está cortada, digamos, ¿tá? Vamos a hacer una cosa, mira, a ver que sea más lindo. Eh, les comparto, dame un segundito. Ahí. Vamos a ver el microscopio. Eh, vamos a ir lactando. Vamos lactando, vamos a las dos. Acá tiene la glándula mamaria, ¿verdad? Creo que internet me ayude. Como pueden ver acá hay un lobulillo, ahora va a cargar, pero mientras carga, imaginemos, estamos viendo nítidamente la situación, ahí cargó. Acá hay un lobulillo, ¿ven? Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Qué separa cada uno de estos lobulillos? Los tabiques. ¿Bien? Dentro de estos lobulillos, hago más aumento, lo que encontramos dentro de estos lobulillos, esto cargue, acá, perfecto, son los alveolos. Esto es un alveolo, esto es otro alveolo, esto es otro alveolo, esto es otro alveolo, esto es otro alveolo. ¿Qué hay adentro del alveolo? Leche materna. En este caso, porque se activa. Si vamos a ver la glándula mamaria inactiva, comparen acá, comparen esta con esta. Claramente la correlación es diferente porque acá predomina el conjuntivo, entonces es más eosinófilo. Fíjense que acá esto es un animal, ¿verdad? Pero acá ¿qué hay? Me carga el internet. Epitelio ratificado plano con capa córnea, esto es piel. Esto es la piel de la mamá. ¿Bien? Y fíjense acá que tenemos casi todo tejido conjuntivo. Casi que no hay alveolo. Para ver un alveolo tenemos que ir acá. Y acá empiezan a aparecer los conductos. Están muy involucionados los alveolos. ¿Por qué? Porque no están produciendo leche, o sea, la parte parenquimatosa de la glándula mamaria no está activa. Bueno, ahí no me está ayudando. Bien, entonces son los conductos, y acá estaría el alveolo acá alrededor, acá hay otro alveolo más chiquito. Entonces la diferencia entre la glándula mamaria inactiva y la activa es bastante diferente, y cada uno de estos lobulillos, adentro encontramos los alveolos. Si eso responde tu consulta, Gabriel. Sí, sí, espectacular. Profe, yo tengo una pregunta Sí, decime, Claudia. sobre el ciclo ovárico. Ujú, Nosotros tenemos, según lo que tú nos dijiste, dos fases. La primera fase folicular, que va del primer día al día 14. El día ujú. 14 es la ovulación, ¿verdad? Esa Sí, se vamos a toma ver. como, ese día es la ovulación se toma como fase o ahí empieza la fase lútea. No, la ovulación es una fase. O sea, el ciclo ovárico tiene tres fases. Una fase Ah, está, folicular, de crecimiento, la ovulación y una fase la lútea. ovulación Pasa y que la fase. la ovulación es un instante, es como que vos me digas, cuando sacás una Es ese foto, día. pero no dura un día. Cuando sacás imagínate esto, cuando sacás una foto, sacar la foto tiene tres fases, ¿verdad? Sí, Enfocar, o sea, elegir qué quiero sacar, tocar el botón y después mirar la foto. Ahora, tocar el botón, ¿cuánto dura? sí, unos Es un segundos, sí. instante. Ujú. Instante. Ahora, si no tocas el botón, no sacas la foto. En cambio pasa lo mismo. Si no hace ovula, no pasa de fase. Entonces, o sea, la ovulación, y nosotros en las clases la ovulación la vimos arduamente, pero es un instante, ni siquiera dura un día. O sea, Entonces lo tomamos como tres fases, folicular, ovulación y lútea. sí, exacto. Vos tenés que saber qué pasa en cada una de esas fases. Bien, 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 gracias. Porque viste que acá en el esquemita te divide fase folicular y fase lútea, pero te pone el punto de corte la ovulación. Y la otra Exacto. está,
está muy Gracias. bien que digas el 14, no es que pase siempre el día 14, hay mujeres que ovulan el 7 y mujeres que ovulan el 21. Es un periodo de Ajá. días, ¿verdad? Bárbaro, gracias. De nada. ¿Otras consultas, otras preguntas que tengan? Yo tengo una pregunta, una duda que me quedó. Sí, Porque viste que vos nos comentabas que en realidad nacemos ya con la cantidad de óvulos ya predeterminados ya en el momento del nacimiento, ¿no? Dame un la segundo que saco cantidad el de perro folículos que... primordiales. Ok, nacemos con la cantidad de folículos. Porque Sí. sabes que está leyendo acá en el ROS y no me quedó claro Ujú. que dice que en el ovario se da la ovogénesis. Y yo creo que habíamos hablado que en realidad eso, o sea, que en el ovario solo se maduraban. Claro, en el ovario fetal se da la Ah, bien, ovogénesis. es en el ovario fetal, Fíjate acá que perfecto. dice prenatal y postnatal. Está En el perfecto. ovario prenatal se da la ovogénesis, que es la formación de los ovocitos. Bien, Luego del perfecto. postnatal ya no hay más formación. Eso es lo que Bien, diferencia la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis ocurre desde la pubertad por toda la vida. bien. La ovogénesis ocurre solamente en la fetal. Una Está vez que perfecto. nace ya no hay más ovogénesis. Entonces se puede decir que una de las funciones del ovario es la ovogénesis, ¿eso es correcto? Sí, sí, es Está correcto. Sí, porque perfecto. en etapa fetal. O Está sea, buenísimo. nosotros describimos todos los órganos y solemos pensar que suceden toda la vida, pero los pulmones, por Claro, ejemplo, en etapa fetal no funcionan, no hay una respiración pulmonar. Sin embargo, no sé, el cerebro funciona toda la vida, el tubo digestivo funciona toda la vida. Eh, Hay cosas que funcionan a nivel fetal y hay cosas que funcionan a nivel... La placenta es a nivel fetal, después ni yo ni nadie tenemos placenta. está buenísimo. Gracias. Nada. Otras preguntas, consultas que tengan. Parece que no, profe. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos encontramos mañana para la evaluación, que creo que le va a ir muy bien. Y esperemos. Sí, yo Son confío en ti bastante porque, temitas. Gracias, profe. Pero igual lo que tienen es, algunos, por ejemplo, está el hipofisario y no sé si otro, que lo vimos en UTI 3 puede ser, ¿no? Que claro, está, por ejemplo, esos se hacen más fáciles. más llevadero, claro. Claro, Ya lo y viste, viendo, claro, y viendo así los temas, siento que tampoco hay que sea tanta información. O sea, está, ¿cómo se dice? O sea, la información está muy bien para lo que es. No siento que sea mucha. claro. Sí, yo intento cuando doy estas clases armarlas y contarlas como un cuentito. Entonces, si uno se aprende el cuentito, digamos, de lo que va pasando y pues un cuento, pues un cuento en realidad, eh, ayuda ese cuentito, porque es como que van pasando fases. Después hay Sí, que sí. completar cada fase, ¿no? Pero yo intento contarlo siempre como un cuentito, todo continuo, para que sea más llevadero de entender y que pase eso que tú decís. Claro. Pero Sí, yo creo sí. que mañana le va a ir bien, le va a ir bien, Veremos, sí, veremos mañana a ver qué le acontece. va a ir bien. No es tan desafiante la evaluación como ustedes piensan. Y ustedes han estudiado un montón y saben un montón, así que le va a ir bien. Ya tengo fe. Está bien, está bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, nos encontramos mañana, que pasen Gracias. muy bien. Hasta Hasta mañana, mañana. profe. Igualmente, nos vemos.